Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar el pistoletazo de salida al track de Desarrollando Personas. Bueno, yo creo que vais a tener una gama muy interesante para disfrutar estos 2 días. Yo creo que hace bueno un poco el eslogan, el hashtag que tenemos, Want to Change, y es, bueno, trata sobre todo de herramientas, experiencias, discernimientos en torno a cómo impulsamos esto del cambio en primera persona. Entonces viene gente muy interesante, yo creo que con propuestas también bastante frescas y bueno, pues esperamos que lo podáis disfrutar. Yo quisiera agradecer a la organización que me haya invitado, para mí es un placer y bueno, reconocerles que han estado trabajando a tope, que le han puesto mucho cariño, mucho esfuerzo, muchas noches de Skype compartido también, para que podamos estar disfrutando aquí. Entonces, vaya por ahí también nuestro agradecimiento, ¿no? Especialmente también a David Roncero. David Roncero es un compañero que ha estado de voluntario trabajando también para que pudierais tener, ojalá que las mejores charlas posibles dentro de todo el abanico que hay. Y bueno, pues se ha dejado la piel y encima no ha podido estar aquí abriendo la charla, abriendo el track, porque bueno, por suerte está trabajando, ¿no? Se incorporará en un ratito. Y bueno, yo creo que como pequeño aperitivo voy a tratar de compartiros una píldora de algo que me está sucediendo a mí con esto del desarrollo de personas. Yo me llamo Edu Cabrera, trabajo en Izada. Nosotros trabajamos sobre todo en activando procesos de cambio, procesos, digamos, de evolución cultural dentro de las organizaciones, bajo 2 premisas importantes para nosotros, que son eficiencia y felicidad. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues tenemos la suerte de estar muy en movimiento, muy en el entorno, y os voy a contar un poco, a través de esta píldora, pues una de nuestras reuniones y un debate interno de nuestro equipo de trabajo. Como veis en la slide primera, pues vamos a hablar de desobediencia inteligente. ¿Alguien ha escuchado este tema? ¿Controla? ¿Alguien? ¿No lo ha escuchado? ¿No? Bueno, pues esto que os vais a llevar. O sea, vamos a hacer un aperitivo de esto y ojalá pues que os interese tanto como me está interesando a mí, porque estoy tratando de leer mucho y de aprender, ¿no? El caso es que yo suelo trabajar con equipos, varios equipos a la semana, y en un rato antes de entrar en una reunión de nuestro propio equipo, mis compañeras, que tienen un ojo bastante fino, me dijeron: ¿estás de bajón total? Digo, sí, estoy roto. Vengo mal, ayer tuve una mala experiencia, esta mañana he tenido una mala experiencia también. Dije, ¿una mala experiencia? Bueno, ¿qué ha pasado, no? Y bueno, pues yo les comenté, digo, es que no entiendo a la gente, no entiendo, hemos estado trabajando con equipos y no entiendo. Resulta que ayer estábamos culminando 7 horas de trabajo intensivo con un equipo de directivos y demás, todo el mundo estaba trabajando a fondo y a 2 minutos del cierre, pues una de las personas clave de ese equipo dijo, joder, me ha encantado, ha estado súper bien, he descubierto un montón de cosas, pero no creo que salga bien esto. Digo, no me digas. Digo, así a última hora. Dice, sí, sí. Digo, ¿por qué? Dice, no lo sé. Porque se supone, no lo sé. Dice, no lo sé. Entonces, claro, teníamos que cerrar, nos íbamos de la sala. Por suerte con ese equipo hemos seguido trabajando, pero yo me quedé mal. Al día siguiente estuve... Hola, Juanma. ¿Qué pasa? Bienvenido. Estuve con otro equipo, ¿no? Y entonces resulta que estaban en un acuerdo, hablando de posibles acuerdos para trabajar mejor y demás, y entonces dijeron, joder, la verdad es que el sitio donde nos reunimos es súper poco inspirador, es una porquería. La verdad es que estaría fenomenal otro espacio. Entonces yo pues empecé a decir, joder, aquí tenéis un montón de sitios, una cafetería, un tal, un parque, no sé qué. Digo, ¿por qué no probáis? Dice, no podemos probar. Digo, no se puede. Dice, no se puede. Digo, ¿por qué no se puede? Entonces hubo un silencio sepulcral ahí y se empezaron a mirar y nadie sabía por qué no se podía. Pero era como alucinante. Entonces yo llegué de bajón y ya digo, bueno, ¿qué nos pasa? Entonces mis compañeras me preguntaron algo muy sencillo, porque yo dije, bueno, es que era evidente que eso está a su alcance. Y entonces me dijeron ellas, ¿qué pasa? ¿Que tú no tienes cosas evidentes a tu alcance, pero que no tienes narices para hacerlas? Claro, y hubo un nuevo silencio de 10 segundos y dije, sí. Entonces me dijeron, no, pero sí, no. ¿Qué? ¿Qué se te ocurre? Y lo que se me ocurrió fue esto. Algo que había visto yo unos días antes y que tenía entre medias de las tripas y la cabeza.
Él es José Antonio, es el director de una organización en Sevilla y bueno, tenemos mucha afinidad, llevamos años trabajando, ¿no? Entonces le pedí permiso para poder proyectar y compartir con vosotros aquello que me removió. Pues no, que estaba yo en Ucrania en una boda y para mostrar mi agilidad y porque me vine arriba con el vodka, me dio por hacer un baile cosaco o ruso y me puse a hacer esto ¡ja, ja, 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 ja! Con tan triste resultado como este. Y mi amigo me decía que no se notaba. No sé si se me hizo luego más grande o si eran amigos, me lo dieron por piedad o... En fin, mira, juzgad ustedes mismos. Y lo peor fue que fue al principio de la boda. O sea que estuve... Y luego al karaoke. Y ya decía yo que me miraba la gente raro, como diciendo, qué loco. Yo pensaba que me admiraban por mi arte al cantar Rafael en Kiev. Pero no era por eso, era por la raja del culo. Y les daba miedo. Bueno, él es José Antonio, el genio y figura, entonces lo que incluso a mí me parece inalcanzable por el reto que es, este es su día a día. O sea, esto es lo más light que te puedes encontrar en su día a día, ¿no? Y para mí, bueno, pues realmente lo que te hace es confrontarte con determinados límites en ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, tuve que hacer un ejercicio de asumir, de replantear y de entender también, bueno, qué me estaba pasando respecto a esos límites ajenos y propios, ¿no? Entonces empecé a indagar y me ayudaron. Lo hemos centrado desde la desobediencia inteligente. La desobediencia inteligente es un término que veréis, voy a describir una escena, una imagen que veréis cómo se entiende fácil. Imaginad la típica película bélica en la cual hay un soldado entre unos matorrales escondido, agazapado, vulnerable, y de repente llega un soldado enemigo, le encañona y en la película pasan como 3 segundos entre ellos mirándose a los ojos, algo sucede en el que hay una especie de perdón, de acuerdo, de chao, nos va cada uno por su lado. Entonces hay un soldado que hay, al menos uno, que es el que está en la posición de poder, que es el que ha actuado bajo una desobediencia inteligente, es decir, ha hecho una ruptura de reglas que le venían impuestas, ¿no? O que él aceptó, pero por algo hizo una ruptura de reglas. Eso es desobedecer, y quizá inteligentemente. Un ejemplo también el que se ve muy claro, ¿no? Es, imaginaos un perro guía que está acompañando a una persona ciega. El perro guía tiene la misión de responder y de apoyar a la persona ciega, ¿no? y de guiarle en el camino que le marca. Ahora bien, imaginaos que va a cruzar una carretera y el perro atisba peligro, lo que va a hacer automáticamente es frenarse. ¿Cuál es su orden? Cruzar. ¿Qué hace? Frenarse. ¿Por qué? Para no poner en peligro ni a sí mismo ni a la otra persona. Está desobedeciendo una orden. ¿Cuál es el patrón de la desobediencia inteligente? Pues que se activa y que actúa en momentos de alto estrés. En décimas de segundo se toma una decisión y se hace un giro. Entonces yo me planteaba, bueno, ¿qué oportunidad sería esto si también tenemos otros elementos para desgranarlo y podemos empezar a utilizarlo en momentos de mayor consciencia, en momentos de menor estrés? Y vamos a darnos un paseo rápido por todo esto, si os parece. Bien, algo que nos puede dar un poco de tranquilidad para arrancar es que todas las personas que estamos en esta sala somos seres imperfectos. Somos seres imperfectos y como tal es un punto de partida estupendo para entender que somos falibles, que nos equivocamos, que tenemos errores y que en todo el movimiento que hacemos está plagado de errores aunque tengamos éxito al final, ¿no? Pero además de eso nos manejamos con algo incluso muy físico, que es el sesgo cognitivo. Ahora vamos a ver avanzarlo un poquito, pero también somos personas profundamente creyentes, y no me refiero solo a la fe, sino que somos creyentes en muchas cosas. Vamos a darnos un paseo por todo esto, si os parece. Bien, ¿cómo empezamos un poco en esa cadena de errores que generalmente es inconsciente? Bien, aquí lo que tenemos, hay una persona que sabe muchísimo más de esto, que es, por ejemplo, Diego, etcétera. Hay gente aquí que controla mucho de esto. Es una escalera de inferencias, ¿no? Entonces, la escalera de inferencias lo único que nos marca son unas etapas de cómo funcionamos cuando estamos en relación con nuestro entorno. ¿Y qué es lo único objetivo de esa escalera de inferencias?
que tenemos hechos. Los hechos son los que son, pero ¿qué nos pasa? Que las personas, a través de los hechos, empezamos con un juego en el que empezamos a seleccionar determinada información. Y no podemos no hacerlo, no podemos entender el mundo, la escena en todo su conjunto. Es algo que va con nosotros, solo seleccionamos una parte de la información, si no, no podríamos todo el rato hacernos cargo de las cosas que estamos viviendo. Esto es incluso un mecanismo de supervivencia. Pero nos sucede y ahí empieza ya la discrepancia entre personas en un mismo escenario. Seleccionamos información, la interpretamos y a partir de ahí establecemos juicios que nos ayudan a operar en contextos mucho más grandes, ¿no? ¿Y en qué se transforman los juicios cuando están operando? Muchas veces en creencias. Entonces, bueno, aquí hay una noticia fundamental. Hay dos noticias. Una, no podemos escapar de ello, y otra es que vamos a ser conscientes de que como no podemos escapar de ello, vamos a darnos un poco de perdón ante las cosas y de paciencia ante las cosas. Por poner un par de matices a esto de cómo seleccionamos las personas la información, un par de cositas básicas, tenemos, por ejemplo, el sesgo del falso consenso, y es estar en la creencia de que lo que nosotros estamos percibiendo, de lo que nosotros estamos sintiendo, es algo súper extendido y que casi todo el mundo está en ello. Entonces, claro, hay veces que estás ahí y luego te llevas un chasco y dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, hay determinados políticos o políticas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que dicen, madre mía, si es que está cantado que este año no va a sacar ni un tercio, ¿no? Y de repente saca no sé cuántos escaños. Dices, ¿cómo es posible? Bueno, probablemente estamos entendiendo que el mundo se lee a través de nuestros ojos, pero no es así, el mundo se lee a través de los ojos de mucha gente. Entonces, estas cosas nos suceden, ¿no? ¿Qué tenemos también? El error de atribución, y es, en muchas ocasiones, entender que la opinión de otras personas tiene un peso súper potente para lo que nosotros nos proponemos. Si lo veis incluso, hemos representado una figura en la que tú te ves pequeñito respecto a otra persona y que te está generando, bueno, una información que tú estás dando por válida, incluso con el riesgo de no tener más contraste, ¿no? Por tanto, las creencias están en nosotros. Las creencias están en nosotros y cumplen una función. Siempre cumplen una función. No son elementos a descartar, sino que son elementos que nos invitan a ser conscientes. Una creencia, cuando nosotros decimos, voy con mi creencia, adelante, la reconozco y voy con ella, ¿a qué te ayuda? A tener estabilidad, a sentir cierta paz interna, a sentir una alineación con algo que incluso trasciende a tu propia consciencia de presente. ¿Y para qué vale esta consciencia? Para darnos tranquilidad. ¿Qué pasa cuando desobedecemos una creencia? Es cambio, agitación, movimiento. Estamos asumiendo inevitablemente un riesgo. En la parte de arriba también. El abrazar una creencia implica un riesgo también de lo que nos perdemos por no movernos. Pero nosotros y nosotras operamos a través de aquí de forma inconsciente. Aquí lo que podemos empezar a percibir, si empezamos a segmentar y a desgranar todo esto que hemos hablado, es que nos movemos en dos dimensiones fundamentalmente, la interna y la externa. Es decir, lo que nos pasa por dentro tiene mucha relevancia en cómo hacemos las cosas, pero lo que nos viene de fuera también nos marca muchísimo al hacer las cosas. Aquí encontramos lo que se llama el sensor interno. ¿Qué sería el sensor interno? Pues es ese mensaje interno que te dice, mantente como estás. Es el principio de conservación, es la autoprotección que te nace. En algún momento se construyó, pero la tienes, todos la tenemos. Tenemos también el impulsor interno, que es la vibración, el latido. Es cuando dices, se me van los pies para adelante, necesito moverme. Tenemos otra parte, por tanto, que nos impulsa y que nos reta. Pero tenemos la otra cara de la moneda también, el ámbito externo. ¿Cuáles serían los sensores externos? Pues son las personas que
se encargan de recordarnos habitualmente cuántos límites tenemos e incluso de juzgarnos por el hecho de que lo que estamos mostrando nosotros simplemente sea diferente a su creencia. Entonces, recordad que las personas no podemos escapar ni de tener sesgos, ni de generar juicios, ni de instalarnos en creencias. Pero ¿cuál es la diferencia respecto a impulsores externos y censores? Es que los censores nos lo hacen saber y no sujetan esa ansiedad para hacernos saber las cosas. Es decir, les puede, más allá de lo que nosotros entendamos que es correcto, les puede depositar su propia opinión de lo que es correcto. Y luego tenemos, por otro lado, la gente que es impulsora externa. Y fijaos que lo definimos como algo tan sencillo como que se deja estar, escucha y deja estar las cosas. Pero recordad que también están sujetos a juicios, interpretaciones y, por supuesto, creencias. Y hay algo ya que es común a todos nosotros y nosotras también, que es el miedo. Todo el mundo sentimos y tenemos miedo. Por lo tanto, no es ningún drama, ni es algo nuevo. Es decir, el miedo va con nosotros y cumple una función. Cuando el miedo está en unos niveles tolerables, lo que hace es protegernos, activarnos, ayudarnos a buscar la mejor opción. El problema está en cuando está en cotas muy, muy altas, que nos bloquea, ¿no? Pero fijaos en una cuestión, el miedo opera a través de elementos que son tangibles y reales, pero también de la fantasía. Por tanto, yo creo que aquí es fundamentalmente donde yo me equivoqué al juzgar a esos equipos de trabajo con los que estaba, desde decir, no puedo entender cómo no, bueno, es que a lo mejor no hay ni siquiera nada real y es válido, a las personas es que nos pasan estas cosas, ¿no? ¿GPS? ¿Estás en el GPS? Vine aquí, quería comentaros un par de descubrimientos en primera persona a los que me llevaron mis compañeras en la discusión. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Muy bien? Bien. Muy bien. Sí. Vale. El primero de ellos, bueno, yo me autodefiní y mi compañera Laura me dibujó como un niño burbuja. Un niño burbuja. Es decir, yo pasé por la EGB, el BUP, el COU, ya estáis viendo los años que puedo tener, ¿no? Soy de esa época, BUP y COU, y la carrera entera sin hacer una sola pregunta en alto. Nunca levanté la voz de lo que es el grupo general. Fui incapaz de hacerlo. De hecho, las asignaturas que obligatoriamente había que presentar exponiendo un trabajo las he suspendido todas y las recuperaba en repescas por ahí en septiembre. Septiembre ha sido un gran aliado mío. Y esto me ha pasado. Yo he sentido pánico para hablar en público. Yo me reconocía como un niño burbuja y simbolizaba, al hablar con mis compañeras, una escena que a mí mi familia me ha transmitido, tengo medio colocada, pero mi familia me ha transmitido, y es que era un niño que en un viaje, mi padre es de Santo Domingo, en un viaje con 4 o 5 años, mi madre me tenía a sus faldas, yo era el niño a las faldas de mi madre, no sé, llegué un poco tarde y tal, no sé si no me esperaban del todo, sintieron algo, me tenían a sus faldas. Pero el caso es que yo empecé a construir algo que se ve muy claro en esto, ¿no? Estamos en un viaje, toda la familia, y de repente pues, mi madre se desvive y se vuelve loca por buscar en el año 81 quesitos de la vaca que ríe en un Santo Domingo pues, de principio de los años 80, ¿no? Entonces, claro, es una locura, ¿no? ¿Por qué? Para que el niño no sufriera, ¿no? Para que no comiera yuca, plátano frito, rollos de habichuelas, rollos de este tipo, ¿no? Entonces, era como un poco el instinto de conservación rodeándome totalmente, ¿no? Entonces, tengo la impresión de que nací, crecí y absorbí desde ahí, ¿no? Y creí desde ahí. Entonces, yo he tenido como muy interiorizado, bueno, protégete. Ante la mínima, protégete. Y eso me ha acompañado. ¿Qué sucedió? A los 21 años tuve un jefe que sacó un hacha y se cepilló este rollo que yo tenía. Entonces me dijo, bueno, en la entrevista me dijo, ¿alguna cosa que debas saber y tal? Digo, sí, por favor, ya sabes que yo hablar en público, nada. Dice, no te preocupes para nada, vamos, para nada. A la semana siguiente me dijo, tienes que dar un curso para 30 enfermeras, yo soy trabajador social, tienes que dar un curso para 30 enfermeras de La Paz
Y dije, bueno, es broma. Y dice, no, no es broma, te vas a la calle, si no. Y entonces algo me pasó, que yo veremos que un impulsor y empezó a moverse ahí. Dije, bueno, voy a dar el curso. El curso, bueno, fue un primer minuto horrible, porque yo llevaba un puntero así, se me escapó, di a una enfermera, tal, y luego ya cuando, claro, de repente empecé a sentir algo que es que dije, hostia, no estoy tan mal. No puedo decir estoy disfrutando, pero digo, no estoy tan mal. Yo me esperaba estar vomitando, ¿no? Y no pasó eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Que comencé y arranqué lo que para mí fue la primera desobediencia. Es decir, estaba rompiendo un mandato que tenía conmigo mismo y que es igual o más poderoso que los que nos vienen de fuera. Porque es tuyo, lo has cuidado, lo has regado, pero se le puede meter mano en algún momento. Reconocíamos nosotros en conjunto otra desobediencia, que es cuando montamos nuestra empresa. Montamos nuestra empresa cuatro personas, mis 3 socias y yo. Empezamos a diseñar el proyecto en el año 2011, abrimos las puertas en el 2012, ahora por suerte hay 14 personas, 14 familias comiendo de ello, estamos súper orgullosos, pero ¿qué nos pasó? Nos pasó que venimos de familias, todo el mundo, que han sido como medio conservadoras en cuanto a los ahorros, a no hacer disparates con el dinero y demás, y entonces nos encontramos con esta escena, ¿pero dónde vais, muchachos? ¿Vais a dejar los trabajos? ¿Vais a hacer...? ¿Dónde vais? Y entonces, ¿qué ocurrió? Hubo 9 meses en los que nos replegamos y empezamos, fijaos, a mentir a nuestra gente, a decir, oye, no puedo ir a comer, mamá. Estábamos preparando lo que iba a ser el parir un proyecto que nos iba a cambiar la vida. Entonces, para nosotros, esto ha sido una desobediencia que es un punto de inflexión en nuestra vida. Hemos desobedecido al sitio donde todo emana, la familia. Y bueno, te quedas bien. Te quedas bien, lo pasamos regular, pero te quedas bien, porque incluso alguna persona vivió como falta de apoyo por parte de la familia y demás. Pero, bueno, forma parte de la experiencia que hemos tenido, ¿no? Entonces, desde aquí animaros también a que no todo el mundo que está en nuestro entorno está en la posesión de la verdad. Cuidado, podemos quebrar la semana que viene, ¿eh? Pero de momento llevamos 3 años y pico moviéndonos y disfrutando. Aquí hemos puesto una transparencia que hace referencia a todo ese mensaje que nos llega desde fuera, desde nuestro entorno. ¿Y qué tenemos? Tenemos como muy preconcebido que hay determinadas personas que por su apariencia física, por su estatus y demás, deben alcanzar la felicidad. Pero tú, si no lo tienes, es decir, si tú eres del paquete del 90% de la población que no eres el más guapo o la más guapa, tienes que tratar de acercarte lo máximo posible a ese 10%. Entonces nosotros aquí lo que queríamos traer una transparencia, bueno, medio graciosa, pero muy real, y es que siempre hay más opciones, y que viva la singularidad, ¿no? Siempre hay más opciones. El mundo parece que es del 10% de los guapos y guapas, pero que hay del otro 90%. Tenemos que tirar otras cosas. Pero lo importante no es saber si lo hemos alcanzado o no, ¿no? Lo importante es que nos demos cuenta que hay otras opciones siempre entre nosotros, ante el discurso que nos está aplastando. 10, vale, llegamos. Que nos está aplastando. Siempre hay opciones, ¿no? Aquí vemos también como otros entornos, ¿no? De decir, bueno, el coñazo que le damos a la gente a veces para decir, bueno, ¿cuándo vas a tener tu primer hijo? Cuando tienes el primer hijo, ¿y cuándo vas a tener el segundo? Entonces, bueno, atención, los caminos que podemos encontrar en ocasiones son desobedientes, pero no significa que el nuestro sea el útil o el provechoso para los demás. Entonces, atención. Bueno, aquí yo sí que os quería contar un revuelo que se formó en Twitter por José Coronado. No sé si visteis en algún momento unas declaraciones que hizo, le hicieron una entrevista y le preguntaron, si volvieras a nacer, ¿qué harías? Y José Coronado dijo, bueno, si volviera a nacer yo creo que trataría de vivir una vida sin hijos, a ver qué tal es eso. Y de repente se montó una y Twitter ardiendo ahí, oh, desgraciado, ¿cómo puedes decir esto? Y entonces él seguía su entrevista diciendo, lo mejor de mi vida son mis hijos. Dice, pero vivo por y para ellos. A mí me gustaría en un momento dado
saber qué se siente no teniendo hijos, ¿no? Entonces se montó un revuelo tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Primero, que todo el mundo se lía a juzgar, todo el mundo. Y segundo, que hay una corriente que entiende que todo eso está mal a través simplemente de una desobediencia oral en una entrevista dirigida. Entonces, fijaos la potencia por la cual este hombre, que tiene, yo creo que el culo pelado de enfrentarse a cosas, tuvo que hacer una rueda de prensa específica para decir, oye, es que yo quiero a mis hijos un montón. Simplemente me estaba dejando jugar, estaba jugando, estaba imaginando. ¿Quién no imagina? Pues fijaos, hasta en el terreno de lo abstracto, la imaginación y la fantasía, tenemos que hacer bien las cosas para seguir por el mismo carril, ¿no? Yo tengo dos confesiones aquí importantes, que son una chorrada, pero que me han tenido, sobre todo, bueno, una, que es que cuando la carrera de motociclismo yo quería que ganara Rossi, pues no sé por qué, porque le llevo siguiendo toda la vida, ¿no? Y entonces mi suegro se puso negro, ¿no? Dice, ¿qué haces? ¿Qué dices? O sea, dijo, me va a quitar el arroz aquí. Y entonces dices, bueno, ¿de qué manera, cómo leemos el mundo y cómo agitamos solo con una pequeña cuestión? Pero hay algo mucho más inconfesable que voy a aprovechar hoy. Y es, yo he estado años en los que ZP me caía muy bien. O sea, y he vivido con eso, en silencio, porque lo dije en un par de sitios y casi me pegan, o sea, pero gente afín, ¿no? Entonces, es cierto que reconozco muchas cosas buenas, otras que no tanto, tal, pero a mí, en esencia, digo, me caía bien, pues me lo he callado años. Ahora no tengo mucha opinión, ¿eh? O sea, estoy en proceso de evolución, pero lo he sentido, o sea, me caía bien, tenía afinidad. Y lo he sufrido, ¿eh? Lo he sufrido, fijaos, por algo tan sencillo, ¿no? Hay gente que estará pensando, cualquier cosa que te pase mala te la mereces, ¿no? Bueno, eso es lo que estábamos viendo antes, el impulsor, el censor, etcétera, ¿no? Independientemente de que vayamos poniendo conciencia a las cosas que nos empujan o que nos limitan, siempre vamos a tener un par de cuestiones, ¿no? Un par de cuestiones que operan con nosotros. Hay cosas que hasta que no se vivan no vale de nada que tengamos un impulsor externo al lado, una persona que nos escuche, que nos anime y demás. Hay cosas que hasta que no se viven por primera vez no somos capaces de derribar ese miedo que está operando y demás. Entonces, eso tiene que partir de un chispazo interno. No hay nada que desde fuera nos pueda aliviar o dar más paz de la que nos han dado, por mucho que nos lo repitan, y eso lo habéis visto en 1000 ocasiones, ¿no? Luego también está algo que también nos corre por dentro, en mayor o menor medida, que es el placer de intentar las cosas. En muchas ocasiones estamos en una sociedad superfinalista, en la que nos estamos olvidando en muchas ocasiones de vivir aquí y ahora, y siempre tenemos objetivos en la cabeza. De hecho los tenemos a nivel laboral, a nivel empresarial, a nivel, bueno, de todo tipo, ¿no? Personal. Y hay veces que es muy bonito llegar a puerto, pero también es muy bonito el proceso. Entonces, contemplar el proceso como parte de mi posibilidad de moverme o de pararme también puede ser interesante, no el recurso final. Y entonces, digamos, no llegar a puerto al final, ¿no? Y el hecho es que hay veces que medimos las experiencias en base a lo conseguido al final. Pero ahí nos la jugamos a una carta, pero que ahí sí también empezamos a poner el ojo en el entremedias. Entonces, podemos tener un resultado, 5, vale. Podemos tener un resultado final de 7 o de 4 sobre 10, pero ojalá que ese resultado final de las cosas y de nuestro movimiento le podamos poner también el concepto de ¿y en el durante qué? ¿Y qué me he llevado, ¿no? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he sentido, ¿no? Yo creo que alguien estará pensando de, bueno, entonces, ¿qué es lo suyo? ¿Moverse mucho o moverse poco? Yo creo que tengo la opinión de que parece que no hay una respuesta que pueda resolver eso de manera taxativa. Yo creo que tenemos que atender realmente a cuáles son las necesidades, el contexto, las oportunidades que tenemos, lo que nos pide el cuerpo. Entonces va a haber momentos vitales en los que necesitemos empujar, movernos, pero no podemos estar eternamente moviéndonos sin parar, porque el consumo de energía interno es excesivo, ¿no? ¿Dónde puede estar el equilibrio entre la conservación que todo el mundo necesitamos, en diferente medida, y el impulso y el movimiento? Pero lo que sí que está claro es que en muchas ocasiones damos por hecho que hay algo que no se puede hacer y al menos nos merecemos la oportunidad
de preguntarnos, oye, ¿por qué esto no se puede hacer? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo expresó? ¿Es algo que estoy construyendo yo en primera persona? ¿Es algo que creí escuchar? Simplemente con esa pregunta vamos a obtener una nueva posibilidad, y es al menos hacernos cargo de todo lo que no sea explícito y sea tangible, explorarlo y encontrar nuevas fórmulas y nuevas oportunidades para atrevernos a hacer otras cosas, ¿no? De tal forma que hemos transformado un poco el enunciado inicial de que era la desobediencia inteligente y le hemos querido dar esta forma, ¿no? Es un proceso meditado, desobediencia consciente, ¿eh? Entiendo ya, consciencia y relax. Es un proceso meditado que nos lleva a romper unas reglas implícitas o explícitas para tener una nueva oportunidad, asumiendo los riesgos y enfrentando nuestro miedo. Y en esa zona muerta entre lo explícito y lo implícito hay un vergel. Entre lo que creíamos que que se podía y que no, hay un vergel. Ahí tenemos posibilidades infinitas. Y yo creo que ojalá que podáis cuestionar todo esto, movilizaros, entrar en alguna zona de esas medio con poca luz y pensar si hay una nueva oportunidad y si hay algo que os apetece y que os estáis autocensurando, ¿no? Bueno, yo creo que daros las gracias a todo el mundo por estar aquí, desearos que aprovechéis y que disfrutéis muchísimo. Aquí va a trabajar Gerard, ahí está, tiene su trabajo pues muy amasado, lo tienes muy trabajado. Es algo que le apetece hace tiempo también y yo creo que vais a disfrutar muchísimo. Y nada, pues que paséis 2 buenos días y nada, que gracias y lo que necesitéis.